Bueno, mis hermanos, bienvenidos esta noche. Quiero darles de manera formal en nombre de la Asociación de Iglesias y Ministros Evangélicos del Magdalena Asimen. Quiero darle la bienvenida formal a nuestro diplomado en Liderazgo Integral y Gestión Ministerial. Esta es una propuesta que hemos hecho para pastores y líderes con el único propósito de poder brindarles más herramientas y poder ayudarles a desarrollar las técnicas para que puedan no solamente ser autoconfrontados o confrontados con su propia realidad personal, espiritual, familiar y básicamente en todas las áreas de su vida, sino también en su área ministerial. Definitivamente no podemos proyectarnos hacia otros hasta cuando primero nuestro corazón y nuestras vidas no sean tocadas por el Señor. Quiero entonces compartir con ustedes exactamente qué es el diplomado que nosotros estamos proponiendo y quiero darles un panorama acerca de todos los pormenores. Quiero comenzar con el título. El título es, en primer lugar, aclarar que es un diplomado. No es un curso, no es un seminario, no son simplemente ponencias, no. Cuando hablamos de diplomado estamos hablando más o menos de un promedio entre 60, 70, inclusive hasta 120 horas cátedra. En este caso serán virtual y unas de ellas serán de manera, digamos, virtual a través de este tipo de conferencias y a nivel personal usted tendrá que hacer otras a manera de práctica. El diplomado se llama Liderazgo Integral y Gestión Ministerial y quiero explicar por qué ese nombre. En primer lugar, quiero aclarar el concepto de liderazgo que vamos a manejar en este diplomado. Liderazgo para nosotros es influencia. Es la manera como Dios le permite a una persona estar en una posición de tal manera que pueda influir sobre otros. Y cuando hablamos de influir, estamos hablando de poder llevar a unas personas al conocimiento de la palabra, a una relación más poderosa con el Señor. Pero también cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de alguien que ya ha pasado por ese proceso. De manera que la primera influencia que la persona tiene que empezar a experimentar es la influencia del Señor sobre su propia vida. Y cuando hablamos de integral, entonces perfectamente encaja con lo que estamos diciendo de liderazgo y en este caso de autoliderazgo, es decir, la acción del Señor en todas las áreas, en todos los ámbitos de nuestra vida. De manera que no solamente queremos con este diplomado darle una cantidad de información o posiblemente de métodos, herramientas, técnicas que simplemente usted verá cómo las usa. No, tiene el propósito fundamentalmente de que primero usted pase por el proceso antes de querer involucrar a algún discípulo o alguna oveja de su iglesia o de su ministerio en este proceso. Se trata entonces de entender que debemos tener lo que podríamos llamar autoridad moral, autoridad personal, autoridad espiritual, para poder nosotros enseñarle a otros. Entonces, por eso está diseñado de tal manera que todo lo que hagamos sea primero para nosotros y luego para otros, y en ese caso otros serán obviamente nuestros discípulos, entendiendo como parte de ese discipulado nuestra familia, que es nuestro primer ministerio. Entonces, una vez habiéndole aclarado qué es liderazgo integral, voy con la segunda parte. Cuando ya nosotros estamos siendo ministrados, llevados a otro nivel muy personal, entonces ahí sí podemos empezar a entender que necesitamos herramientas. Algunas personas posiblemente no están de acuerdo con meterle algo de lo que podríamos llamar técnicas, herramientas, procedimientos, sistemas para que nuestra gestión ministerial sea mucho más efectiva. Pero en la medida que avancemos en el diplomado, usted se dará cuenta que definitivamente el mismo Señor Jesús fue muy estratégico, muy táctico. Él no improvisaba, él tenía una razón de ser para todo lo que hacía, para todo lo que enseñaba, para sus relaciones interpersonales y todo esto porque tenía un propósito que Dios le había dado y que definitivamente él estaba empeñado en cumplir. Entonces, cuando hablamos de gestión ministerial, quiere decir el ejercicio personal, el suyo, el mío, el nuestro, de nuestro ministerio allá en el campo o en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Llámese Cajicá, llámese Pereira, llámese Santa Marta, donde quiera que estemos, la gestión tiene que ver con la acción, con la dinámica personal, día a día, momento a momento, en el campo.
donde Dios nos ha puesto a nosotros. Y decimos ministerial porque esperamos que sean ministros del Señor, que estén administrando bien todo aquello que el Señor les ha entregado. Teniendo esto en mente y recordando siempre como un eje transversal que el liderazgo es influencia, usted se dará cuenta que a lo largo de todo el diplomado, esa palabra ya no solamente será una palabra que pronunciamos sin sentido, sino nos daremos cuenta que definitivamente sí tiene que ver con influencia. Así como el Señor la ejerció con sus apóstoles, y luego los apóstoles con los 70, y luego los 120, y luego los 3000, y luego los 5000, y así sucesivamente. Usted, su esposa, luego sus hijos, luego todo el entorno familiar, luego su primer grupo de la iglesia, y luego los siguientes. De alguna manera, nuestro soporte bíblico está en segunda de Timoteo, donde dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ahí comenzamos a ver que definitivamente sí hay un proceso de influencia que comienza con Pablo, luego sigue con Timoteo, una segunda generación que vienen a ser los fieles, los idóneos, y una cuarta o tercera generación, dependiendo de donde la miren, que son los otros. Y esos otros somos nosotros. Somos los que estamos ahora comenzando con nuestras vidas, siendo la primera generación, teniendo nuestros hijos espirituales, nietos espirituales, y así sucesivamente. Necesitamos aprender entonces técnicas, si se puede llamar así, habilidades, desarrollar nuestros talentos, nuestras virtudes, desarrollar todo aquello que el Señor nos ha entregado y llevarlos a un nivel de excelencia que nos permita glorificar al Señor y poder levantar hombres y mujeres con un liderazgo tal que puedan glorificar al Señor en muchos aspectos de su vida. Ahora quiero pasar a nuestra siguiente diapositiva, que es: conozcamos los objetivos. Habiéndoles dicho todo esto y aclarando el porqué del título, que encierra de por sí tácitamente y en el trasfondo los objetivos, entonces al solamente leer los objetivos, usted se dará cuenta que ellos resumen en gran parte lo que yo les he compartido. Hay tres objetivos fundamentales para este diplomado. Primero, proveer aprendizaje y herramientas que generen autoconfrontación, crecimiento, y esto es muy importante: cambio. Esperamos que realmente las personas puedan hacer la diferencia entre antes del diplomado y después del diplomado. Un segundo objetivo tiene que ver con la parte cognitiva, que luego se vuelva la parte pragmática. Dice: conocer, aprender y aplicar. Fíjense que esas tres palabras forman un proceso. Primero conozco, luego aprendo y luego aplico. ¿Qué? Estrategias ministeriales contextualizadas con nuestro tiempo. Entonces, eso significa que lo que vamos a aprender definitivamente no tiene que ver con doctrina, no tiene que ver con teología, sino tiene que ver con la manera como esa teología, esa doctrina que ya sabemos que es fundamental, que es igual para todos, basada en la palabra de Dios, cómo podemos hacer el ministerio hoy, en pleno siglo XXI, y aún en medio de unas circunstancias sociales como las que estamos viviendo. Entonces, por eso necesitamos conocer, aprender. Y cuando hablamos de aprender, tenemos que meternos dentro de la estructura de aprendizaje, que tiene tres componentes. Uno es aprender. Dos, a veces necesitamos desaprender. Y tres, necesitamos reaprender. Allí caben esos tres aspectos porque forman parte de la estructura de aprendizaje. Y la parte de conocimiento, obviamente nos estamos refiriendo a todo lo cognitivo, que no solamente es lo bíblico, sino lo que realmente algunos por experiencia, otros por vivencias lo han aprendido y que fundamentalmente lo vamos a aplicar. Al final, tiene que ser algo práctico. No se puede concebir liderazgo, en este caso líderes, sin seguidores. No puede haber liderazgo donde hay un líder que no tiene quien lo siga, porque si liderazgo es influencia, la pregunta sería: ¿a quién va a influir? ¿O a quién le va a modelar? ¿Quiénes serán sus matetes? Es decir, sus aprendices, sus alumnos, los que estarán viéndole hacer las cosas. Entonces, es todo un paquete, una estructura que no da la opción de que haya nada suelto. El tercer objetivo de este diplomado tiene que ver con el aspecto de la pasión, la entrega, la motivación.
y es específicamente motivar a los pastores y líderes a una formación y crecimiento integral permanente. No cabe la menor duda que es necesario en este momento ser conscientes de que primero no lo sabemos todo, que seguramente lo que sabemos, necesitamos perfeccionarlo, necesitamos ampliarlo, inclusive necesitamos actualizarlo. Queremos dejar en el ambiente del corazón de cada uno de los estudiantes la motivación que siempre tiene que estar comenzando y nunca terminando, que siempre hay algo que aprender, que siempre hay la expectativa de que puedo generar mayor conocimiento y eso me generará mayor visión. No nos la sabemos todas, algo tenemos que aprender. No podemos ser tan ricos que no necesitemos nada, ni tan pobres que no tengamos algo para dar, decía alguien. Entonces, como no lo sabemos todo, algo podrá el Señor enseñarnos, algo podremos aportar también. Esos son los tres objetivos fundamentales que a lo largo de todo el diplomado se estarán cumpliendo en las diferentes formas en que lo vamos a hacer. Por otro lado, tenemos varias técnicas y modelos didácticos. Esos tres cuadros que ustedes ven ahí fueron diseñados no solamente para una metodología virtual, sino presencial. Usted se dará cuenta que en la medida que los veamos, algunas sí se pueden cumplir de manera presencial, pero no virtual, o viceversa. Sin embargo, esa es la metodología o las técnicas con las cuales está diseñado para que en algún momento dado, si usted quiere replicar esto en su congregación o con un grupo de personas, las tenga en cuenta. Nunca diremos específicamente, hoy vamos a ver un caso de estudio, o en algunos casos sí, pero siempre estaremos tratando de que todas estas técnicas en nuestro modelo psicopedagógico lo podamos estar aplicando. Comencemos por el primer cuadro. El primer cuadro tiene que ver con cambio de creencias y comportamientos. ¿Recuerda cuando le dije conocer? Bueno, ahí es donde vamos a esa parte. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo hacemos para que haya un cambio en nuestras creencias? Y cuando decimos cambio en nuestras creencias, no necesariamente quiere decir desaprender, sino tiene que ver es con reaprender o aprender más, ampliar nuestro nivel de conocimiento. ¿Cómo lo haremos? Dice varios aspectos. Uno, estimulación multisensorial. Sistemas lúdicos. Esos sistemas lúdicos por lo general se hacen presencialmente. Aquí haremos grupos de trabajo. Vamos a interactuar. No será tan fácil hacer los lúdicos porque por lo general lo lúdico tiene que ver con lo presencial, pero procuraremos tener una buena aproximación. Vamos a hacer ejercicios vivenciales. Cuando hablamos de ejercicios vivenciales es más la motivación para que usted pueda replicar en su iglesia con grupos pequeños lo que usted está aprendiendo. Entonces les vamos a estar motivando todo el tiempo para que usted esto que está aprendiendo lo haga con algunas personas de su congregación. Vaya pensando entonces en por lo menos de 3 a 5 personas a las cuales usted le estará enseñando lo que está aprendiendo. En la medida que nosotros podamos enseñarle a otros, nuestro porcentaje de aprendizaje aumentará más. En alguno de nuestros módulos aprenderemos acerca del aprendizaje y ustedes se darán cuenta que tan solo, de acuerdo a las estadísticas, a los especialistas, tan solo un 10% de lo que uno oye realmente se vuelve aprendizaje. Pero cuando uno le enseña a otros, el porcentaje aumenta sustancialmente hasta un 60% más o menos. Y cuando practicamos algo, cuando estamos metidos en el ejercicio de lo que estamos enseñando, llega a aumentarse hasta el 70 y hasta el 80%. Por eso no puede quedarse solamente en la teoría y en una actitud pasiva de aprendizaje, sino debemos proyectarlo como facilitadores, como agentes de cambio. Por eso estamos orientados primero a los pastores, son la prioridad, y en segundo lugar a unos cuantos líderes de su congregación, que se vuelvan parte de su equipo ministerial, que se vuelvan parte de su soporte y que le ayuden a gestionar mejor en el ministerio. Utilizaremos metáforas y visualización. Metáforas es porque procuraremos que el lenguaje sea un lenguaje que nos lleve a nosotros a hacer comparaciones, a poder identificarnos, a poder abrir la acción, a hacer inclusive muchas veces la catarsis. Y cuando decimos visualización es porque pensamos que los métodos
pedagógicos que podemos usar, como las presentaciones, los videos, van a ayudar muchísimo, van a estimular el aprendizaje. Alguna vez hablaremos de programación neurolingüística y ojalá que no se asuste con este término. Cuando hablamos de esto, estamos diciendo cómo el cerebro aprende mucho más rápido. Hay un módulo que lo llamamos neurooratoria y es donde les vamos a enseñar técnicas de comunicación, cómo una persona puede ser estimulada a aprender más. Otra forma es a través de la mnemotecnia. La mnemotecnia quiere decir aprendizaje por asociación y a veces se usan, por ejemplo, acrósticos o ademanes que nos ayudan a nosotros a poder aprender relacionando, asociando. También haremos test de autoevaluación. Por ejemplo, en el segundo módulo empezamos con un test de 50 preguntas donde nosotros vamos a autoconfrontar y nos vamos a autoevaluar con respecto a ese tema. Y en el módulo 3 también lo estaremos haciendo cuando hablemos de la comunicación. Y a lo largo de todo el diplomado estaremos usando muchas herramientas como estas, los tests, para que nosotros sepamos dónde estamos con respecto a cada temática, al menos como una buena aproximación. Veremos casos prácticos y esos casos a veces serán en medio de las charlas o si no, casos que pondremos para trabajar en grupos. Hasta ahí es nuestro primer cuadro que tiene que ver con el cambio de creencias y comportamiento. ¿Por qué de comportamiento? Por aquello que dice Romanos. Dice que cuando nosotros renovamos nuestra mente, nuestra vida cambia. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, no solamente debemos mirarlo desde el punto de vista de cambiar todo, sino que simplemente una renovación, una actualización es una forma de cambiar. No dejar las cosas igual, fruto de conocer algo, ya implica entonces un cambio en la manera de pensar y en nuestro comportamiento. Si usted me acompaña a mirar el segundo cuadro, el que está al lado derecho, usted verá lo que hemos llamado nosotros una sociedad de aprendizaje. También puede llamarse un grupo de aprendizaje. Y hay varios títulos allí. Uno de ellos son clínicas, estudios de casos, ejercicios, que son dinámicas de aprendizaje que nos van a ayudar a nosotros a contextualizarnos. Por ejemplo, cuando hablemos acerca del módulo de inteligencia comunicacional o inteligencia asertiva, vamos a ir a mirar situaciones como, por ejemplo, cómo tratar a una persona conflictiva, a una persona difícil de relacionarse, una persona negativa. Y seguramente que les vamos a poner a analizar por grupos casos muy particulares. Entonces ahí se pueden mezclar la clínica y los estudios de caso que vienen siendo ejercicios. Son realmente muy parecidos estas dinámicas, pero tienen diferencias sustanciales que nos van a ayudar en el aprendizaje, en la interacción y en la retroalimentación. Si usted mira, ahí hay como un círculo de aprendizaje que dice experiencia concreta. Hay casos muy específicos que a veces las personas quieren que uno trate. Bueno, de antemano, como estaremos en contacto con los estudiantes, es posible que planteemos un caso real y entre todos entonces lo podamos y alimentar, discutir con base en lo que estamos aprendiendo. Hay otro que es el de observación y reflexión, que ese será un poco más personal porque tiene que ver es con la perspectiva con que usted recibe todas las enseñanzas y eso obviamente lo llevará a reflexionar. Ahí hay que anotar que cada vez que termine un módulo, o perdón, cada vez que termine una sesión de enseñanza, por ejemplo, lunes, martes y miércoles, sobre las enseñanzas recibidas en esos, cada lunes es la cuestión, cada lunes, usted al final de la semana debe enviar al correo electrónico un ensayo de máximo 2 páginas sobre lo que usted aprendió. Eso también le va a ayudar a que usted pueda puntualizar sobre lo aprendido y una vez que uno se obliga a escribir, le ayuda entonces a enfocarse en las enseñanzas. Entonces recuerde que cada vez que usted termine una enseñanza de un lunes, tiene hasta más o menos el viernes o sábado para enviar al correo electrónico de la asociación un ensayo de máximo 2 páginas sobre la clase anterior. Más adelante les estaré enviando un modelo de ensayo para que aquel que no haya hecho ningún ensayo alguna vez en la vida, entonces pueda tener una idea de cómo se hace. Ahora, miremos otro recuadro que dice conceptos
Generalización. Es bueno que entendamos que logos lleva a rema. No puede haber rema, no puede haber entendimiento, no puede haber iluminación de la palabra si no hay el conocimiento. De manera que uno tiene que escuchar y aprender para que haya rema. Logos lleva a rema. No hay remas sin logo. Jamás. Y finalmente dice reforzamiento del aprendizaje y las aplicaciones. Y usaremos técnicas también para que la persona pueda hacerlo. Entonces, a través de los grupos, a través del ensayo, a través de las llamadas personales que le estaremos haciendo, de los escritos, bueno, y de muchas más formas, procuraremos que usted pueda reforzar ese conocimiento. El solo hecho de que usted le enseñe a otros también estará haciendo, cumpliendo ese objetivo. Finalmente vemos dentro de esta diapositiva de las técnicas y modelo didáctico el cuadro del lado izquierdo en la parte inferior, que dice en primer lugar, plan de acción sobre lo aprendido. 2, dice coaching personalizado a través de email. 3, sesión de seguimiento, ojalá si pudiera algún día ser presencial o en este caso citas virtuales. Y finalmente resultados. ¿Qué quiere decir esto? Ese es como digamos el resumen de su propia vida frente a todo este proceso. Al final usted tendrá que plantearse a sí mismo un plan de acción, es decir, ya he recibido esta formación, he aprendido estas técnicas, estas herramientas, me he confrontado o autoconfrontado con unos test, por ejemplo, de evaluación, pero ¿qué voy a hacer con todo esto? Entonces es cuando usted tiene que ya empezar a mirar su familia, su ministerio y decir, con todo esto voy a reorganizar, a reorientar mi ministerio y lo voy a enfocar de esta manera. Creo que la misma dinámica de aprendizaje que vamos a estar haciendo todo el tiempo le va a ayudar a usted a abrir más posibilidades y le va a dar ideas en la medida que nosotros vamos aprendiendo. A usted se le van a ir ocurriendo como de manera natural. Así que no se preocupe por ese lado, porque usted solo va a desarrollar esto. Y nosotros vamos a procurar hacerle un seguimiento, por eso se llama coaching personalizado, no solo para tener una relación personal y que usted aprenda a ser coach espiritual, sino porque usted lo va a necesitar. Por un lado para el aprendizaje y por otro lado para la aplicación y obviamente para su crecimiento espiritual. Entonces a eso es que se llama sesión de seguimiento. ¿Cómo vas? ¿Cómo van las cosas? Muéstrame tus planes. ¿Qué cambios han visto? ¿Cómo puedes proyectarte más adelante? Y los resultados pues simplemente serán los testimonios que las personas estarán compartiéndonos de cómo su vida está siendo cambiada y cómo está influyendo, es decir, liderando con esta nueva dinámica. Ahora viene nuestro contenido temático. Es bueno que usted tenga una perspectiva de todo lo que vamos a aprender. Fundamentalmente son 6 módulos que están proyectados para enseñar casi que cada mes. Vamos a estar primero, segundo y tercer lunes de cada mes aprendiendo, si no un módulo completo, al menos un módulo y la primera clase del siguiente módulo, ya que nuestro proyecto es para estudiar en abril, en mayo, en junio y en julio. Y si de pronto tenemos que extenderlo, lo haríamos hasta agosto. Pero realmente queremos que usted al final pueda decir qué bendición este diplomado y que se motive para el próximo que estaremos haciendo el año entrante y que ya tenemos totalmente listo. Lo que estamos haciendo el día de hoy es lo que se llama el módulo introductorio, una contextualización general, un panorama general para que usted tenga toda la visión, toda la perspectiva clara de para dónde es que va. Una vez que terminemos, entonces vamos al primer módulo que se llama liderazgo integral y es donde usted va a ver algunos conceptos generales de liderazgo que usted y yo debemos tener en cuenta. Entonces veremos roles, responsabilidades de líder, el corazón de un líder, que es con lo que comenzaremos el día de hoy, liderazgo por contingencia, liderazgo ejecutivo, liderazgo situacional, y todo con el fin de contextualizarlo, no con lo moderno del liderazgo, porque realmente debo aclarar que todos los conceptos de liderazgo que estamos enseñando, aunque de pronto tienen palabras muy modernas, muy actuales, definitivamente siempre han estado allí en los principios y en las enseñanzas de la palabra de Dios. No hay nada nuevo realmente, simplemente lo hemos organizado de una manera más pedagógica para que el aprendizaje y la aplicación nos lleven a nosotros a hacer una gestión ministerial mucho más efectiva. Pero no podemos decir que estamos enseñando algo nuevo
No, están siempre en la palabra y usted se dará cuenta que siempre estaremos hablando de los principios de la palabra. En el primer caso, acerca del liderazgo. En ese módulo 1 también estaremos viendo un tema muy interesante que se llama los 5 niveles de liderazgo, que será nuestra próxima clase, la del lunes próximo. Y obviamente el corazón del líder, que es como el eje central de este primer módulo. En el segundo módulo, que se llama autoliderazgo, específicamente vamos a estar con el sistema que se llama Optimizaré de desarrollo personal de liderazgo, tocando 3 aspectos fundamentales. 1, nuestras actitudes. 2, nuestras convicciones. Y 3, nuestros compromisos. Entonces, basados en la palabra optimizaré como un acróstico, vamos a enseñar con cada letra un principio. Por ejemplo, con la O de optimizaré, optaré por iniciar la acción. Adelantándome un poco con la Z, zarparé hacia la meta cuidando de los demás, que es la primera aproximación al trabajo de equipo. Con la E final, dice es empoderaré mi vida personal. Eso quiere decir, ninguno de los 9 principios anteriores funciona hasta que no entendamos que es necesario tener una íntima y poderosa relación con el Señor, en una íntima comunión con el Espíritu Santo. En todas aquellas enseñanzas con este acróstico estaremos viendo varios TEDs, estaremos viendo videos, estaremos haciendo algunos talleres. Ese módulo realmente es muy interesante porque nos permite ver a nosotros que a menos que no cambiemos la actitud, que renovemos nuestras convicciones y que asumamos compromisos reales, no podemos seguir adelante. Habiendo ya aprendido el primer módulo, que son aspectos generales muy contextualizados del liderazgo, y habiéndonos autoconfrontado con autoliderazgo, entonces ya podemos ir al tercer módulo. Lo hemos llamado rompecabezas interpersonal, SPO-DIX. SPO significa Sistema de Perfil Personal y Organizacional DIX. Repito, Sistema de Perfil Personal Organizacional DIX. DIX porque es la inicial de cada uno de lo que llamábamos hasta hace algún tiempo los 4 temperamentos. Para efectos de nuestro diplomado, nosotros le llamaremos perfiles. Cada uno de esas letras o anteriormente llamados temperamentos, los vamos a llamar ahora perfiles. Entonces vamos a dividirlo en 3 aspectos. 1, comprendiendo nuestra conducta, es decir, nos vamos a autoconocer. Vamos a saber cómo somos nosotros, ahí vamos a desarrollar un test. Yo voy a hacer una demostración, si se puede llamar así, que una vez que las personas diligencian su respectivo test, entonces yo con los resultados que le da, voy a decirle a alguna persona que no conozca cómo puedo interpretarle esos resultados y mostrarle que simple y llanamente ese sencillo test le puede ayudar a usted como una herramienta para empezar a conocer mejor a las personas en cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, lo cual a usted como líder o como pastor, una vez que usted aprenda a identificarlo y a dominar estos conceptos, seguramente le van a ayudar a usted a mejorar su nivel de consejería, de administración, de orientación y desde luego de liderazgo. Si usted aprende a conocer las fortalezas y debilidades de sus discípulos, le aseguro que usted va a poder desarrollar un mejor plan para ayudarlos a ellos. Entonces, una vez que usted se comprenda a sí mismo, tiene que empezar a comprender a los otros. Y luego entonces, cómo trabajar con personas, siendo usted un I, por ejemplo, cómo puede trabajar con un D y con un S, cómo relacionarse con ellos. Esto entonces será como un preámbulo para cuando usted vaya a armar sus equipos de acción ministerial. Entonces usted podrá decir, tengo que poner siempre una persona así, con una de estas para que produzcan. Haga de cuenta que usted se volverá un técnico, como si fuera un técnico de fútbol. Pongo a este jugador que tiene estas habilidades con este. Parece algo como muy natural y no a un nivel sobrenatural, pero le aseguro que usted tendrá que depender del Espíritu Santo para discernir cuáles son las habilidades y las fortalezas de sus respectivos discípulos para armar equipos eficientes de acción ministerial. Será muy interesante también aprender todo ello. Haremos un test, posiblemente en la medida que podamos, será un test escrito y otro que será a través de una tabla de Excel que le permitirá no solamente saber cuál es su perfil personal, sino, oiga bien esto, cuál es su perfil de personal y organizacional, es decir,
¿cómo encajo yo dentro de una organización? En este caso, ¿cuál organización? La congregación. Y usted verá que no se puede poner a cualquier persona de ujier, no solamente por llamado de Dios, por los dones, sino aún por sus características de su personalidad. No todo mundo puede ser, por ejemplo, la secretaria o el secretario de la congregación. No todo mundo puede ser el que llama a las personas. No todo mundo puede estar puesto en determinado lugar de función ministerial porque también influye mucho su forma de ser. Terminado este módulo, entramos a uno muy interesante que se llama asertividad y manejo de conflictos. Cuando hablamos de asertividad, estamos hablando de inteligencia comunicacional. Entonces, ahí vamos a aprender cómo ser más asertivos, cómo tener mejores relaciones interpersonales, cómo manejamos crisis, conflictos, cómo llevamos a relacionarnos mejor y a que otros se relacionen con personas conflictivas, controvertidas, cómo hacer para tener una mejor comunicación. Y ahí es donde vamos a meter una de las sesiones, una de las partes que es neurooratoria, habilidades de comunicación, habilidades de hablar en público, pero desde la perspectiva del mundo moderno. Creo que ahí aprenderemos nosotros que todo lo que hemos visto anteriormente en los módulos tenemos que empezar a reflejarlo. Nos volveremos muy habilidosos para comunicarnos, tanto a nivel personal como a nivel grupal. Aprenderemos cuáles son, digamos, las mejores formas para impactar, porque tenemos que llamar la atención. Vale la pena decir que obviamente el Señor es el mejor comunicador de todos los tiempos, utilizando de manera muy sabia todos nuestros sentidos. Déjeme graficarle eso. ¿Usted recuerda el arco iris? ¿Por qué el Señor no simplemente les habló y les dijo, este es un nuevo pacto que hago con ustedes, apréndanselo de memoria y ya? No. ¿Saben qué hizo? Utilizó nuestra visión para impactar y para enseñar. Eso es comunicación, utilizando métodos pedagógicos, en este caso celestiales, para enseñarle al ser humano. ¿Recuerda usted el proceso que había para sacrificar los animales cuando alguien los llevaba a la puerta del tabernáculo? Era todo un proceso. Se llevaba el cordero, se llevaba la paloma, se le entregaba al sacerdote y se soltaba uno a la suerte de Azazel, pero luego el sacerdote lo llevaba al altar y lo sacrificaba y luego tenía que abrirle su estómago, sacar sus vísceras, quemarlas. ¿Cuáles sentidos estaba utilizando, o más bien, cuáles sentidos estaban siendo estimulados ahí? Por un lado, la vista cuando está viendo todo esto. En segundo lugar, el tacto, porque al tocar el animal y al tener que abrirlo, pues obviamente está siendo estimulado. Vista, tacto, y qué decir del olfato, porque cuando se están quemando todas esas vísceras, el olor tendría que ser muy particular. Lo que estoy tratando de decirle es que en este módulo tenemos que aprender diferentes técnicas para comunicarnos. Hoy día no podemos mantenernos simplemente hablando, hablando y hablando, sino debemos estimular el aprendizaje a través de lo visual, a través de la acción, a través de la interacción, porque realmente tenemos 5 sentidos que pueden ayudar a las personas en el mejor aprendizaje. Creo que será también un módulo muy interesante donde usted podrá evaluar su propia vida con respecto a cómo estoy en cuanto a inteligencia comunicacional, en cuanto a asertividad y relaciones interpersonales. En el módulo 5, la sumatoria de todos los otros, de los anteriores módulos, nos va a permitir entonces decir, bueno, voy a empezar a abrirme un poco a otros, y es cuando hablamos de equipos de acción ministerial. Ya puedo hablar de tener un equipo, liderarlo, armarlo, organizarlo, y no solamente eso, sino llevarlo de ser un grupo a ser un equipo. Obviamente, usted aprenderá todo el proceso. Aprenderemos a comparar, por ejemplo, el proceso de cómo se forman las diferentes etapas de pasar de un carbón a un diamante. Y en cada una de esas etapas también la compararemos como el proceso de pasar de ser un grupo a ser un equipo. También hablaremos de destrezas de liderazgo en equipo. Haremos varios tests. Por ejemplo, un test es que vamos a evaluar qué tipo de miembro de equipo soy yo. Cuando yo pertenezco a un equipo, ¿qué tipo de miembro soy? Pero cuando yo lidero un equipo, entonces, ¿qué tipo de líder de equipo soy yo?
Así que entonces serán unos temas también muy interesantes y le van a permitir a usted ese día hacer talleres personales para armar sus equipos, equipos ministeriales o los equipos que sean de su contexto. Al final entonces podremos decir que ya es momento de hablar de alineación estratégica. ¿Estamos realmente alineados con la visión de Dios? ¿Mi equipo está alineado? Entonces ahí veremos un tema específicamente que se llama alineación. Enseñar a las personas a mirar para el mismo horizonte. Estaremos hablando de visión, de misión, de valores agregados y de cómo eso forma parte fundamental para que los equipos realmente lleguen a ser altamente efectivos. Al final tendremos nuestro módulo número 6 que se llama Desarrollo Natural de la Iglesia. Desarrollo natural de la iglesia quiere decir, hay unos temas de actualidad que necesitamos aprender, dominar. Y no solamente eso, sino el mundo está esperando una posición, una opinión. ¿Qué piensa la iglesia o qué dice más bien la palabra del Señor con respecto a temas? Pero no solamente eso, sino que podremos aprender las marcas de una iglesia saludable. Ese tema será muy interesante porque si usted tiene congregación, entonces le enseñaremos a evaluar su propia congregación. ¿Mi congregación es saludable o es una congregación enferma? Solo las iglesias saludables crecen de manera natural. Las enfermas se estancan o tienden a retroceder, a decrecer. Y Dios nos ha llamado a nosotros es a eso. Otro tema que veremos será cómo hacer para hacer cambios de paradigma en la iglesia, cómo mejorar, cómo propiciar cambios, cambios sustanciales. Veremos cuál es verdaderamente el llamado de cualquier congregación en el mundo y se llama el discipulado. Estaremos haciendo una interacción, posiblemente ahí haremos un foro acerca del poder del discipulado. Y al final entonces estaremos tocando algunos temas de actualidad. De manera grosa, rápida, estaremos hablando, bueno, ¿y qué dice la palabra de Dios con respecto a la identidad de género? ¿Y qué decir de la iglesia y la política? No hablaremos de partidos políticos en particular, sino qué dice la palabra de Dios. No tanto qué opino yo, si me gusta o no me gusta, si estoy de acuerdo. No, qué dice la palabra de Dios y a la luz de la palabra de Dios poder entonces tener una posición como más bíblica y menos personal. Hasta ahí entonces, si usted se da cuenta, hay un panorama bien desafiante que nos espera en el contenido temático. Una vez que usted ya tenga claro esto, entonces puedo decirle qué sigue. Estos son nuestros facilitadores. Discúlpeme, estoy en primer lugar yo. Para los que no me conocen bien, mi nombre es Fernando Marcelo. Hay un pequeño resumen de mi hoja de vida. Está también la doctora Marisol Barrera, que está en Bogotá. Ella es una Master Coach certificada, cristiana, misionera internacional, conferencista internacional y domina todos estos temas. Está también el arquitecto Juan Carlos Muñoz, también es un orador internacional, es Master Coach. Hasta hace poco fue el coordinador, ¿cómo se dice? Internacional, coordinador académico internacional de la Universidad Iberoamericana de Liderazgo con sede en Florida. Él va a ser uno de nuestros docentes, facilitadores en este diplomado. Y está mi pastor, el doctor Valerio Mejía, que está en Valledupar. Juan Carlos Muñoz, se me olvidó decir, está en Miami. Pero más exactamente en Weston vive él, como a 40 minutos al norte de Miami. El doctor Valerio Mejía es pastor desde hace como 47 años, administrador educativo, doctor en teología, especialista en desarrollo de talento humano, misionero internacional. Todos somos pastores y seremos los facilitadores para todo este proceso. Al final, este es nuestro resumen, nuestros aspectos generales. El título, Diplomado en Liderazgo Integral y Gestión Ministerial. Pertenece al área del Ministerio y Desarrollo Pastoral y la metodología es a través de 6 módulos, en este caso virtual todo el tiempo y con una interacción a través de WhatsApp y a través de el correo electrónico, pero fundamentalmente será a través de la plataforma Zoom, a no ser que se presente algo. La duración son mínimo 12 sesiones, primero, segundo y tercer lunes de cada mes, en un horario de 7 de la noche a 10 de la noche.
La intensidad, entonces, como mínimo son 48 horas académicas virtuales y 48 horas de práctica que usted hará en su respectiva congregación. Para graduarse, usted debe tener una asistencia mínima del 85% y toda la hora práctica completa. Cuando hablamos de hora práctica, quiere decir entregar los ensayos semanalmente, realizar las encuestas cuando se le pida, que por lo menos 3 o 4 encuestas debe hacer. Estamos diciendo que esto es una siembra que estamos haciendo a los pastores. Primordialmente debería ser para CIMEN, pero junto con los otros miembros de la junta directiva decidimos abrirlo a todos los pastores que quisieran tomarlo, no solo de la ciudad, sino de Colombia o de cualquier parte del mundo. A todos los miembros de ACIMEN es la prioridad. El costo o la donación que les pedimos a ellos es de 25,000 pesos. Y pastores de otras denominaciones, otras asociaciones que no sean de ACIMEN, junto con sus líderes, entonces son 50,000 pesos. Certificación entregada por, bueno, el acta del diploma por la Escuela de Liderazgo Líderes VIP. Ahí está el NID, está completamente legal. Y para que las personas puedan seguir el proceso, entonces deben no solamente inscribirse, sino matricularse, y en ese caso deben contactarse con nuestra tesorera para que entonces formalicen la matrícula. Esta es la presentación a grandes rasgos de lo que será todo el diplomado. Esperamos que realmente sea un tiempo de mucha bendición, que pueda llegar y llenar sobre todo sus expectativas, porque creemos que es algo, una herramienta que el Señor nos ha entregado y por eso estamos muy deseosos de que usted pueda participar. Bien,